Bueno, pues esta mañana hablamos con Chuy Sevilla de Telereportaje que entrevistó ayer a Roberto Madrazo Pintado con estas declaraciones sobre las elecciones 2012 y bueno, pues buscamos a bote pronto a Luis Carlos Ugalde y le aprecio al expresidente consejero del IFE que nos tome la llamada unos pocos minutos porque está a punto de entrar a una conferencia y te agradezco, Luis Carlos, que estés aquí para dar por lo pronto una postura a reserva de conversar más ampliamente. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Pues eso, que tenemos un Roberto Madrazo, ex candidato presidencial, que dice que tenía un resultado favorable a Andrés Manuel López Obrador en sus actas, no en las del PRI, pero al final de cuentas era el candidato del PRI, y que que había una tendencia muy clara y deja puesta la idea de que pudo haber ganado López Obrador, incluso si hubiera habido el voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué dices a bote pronto, Luis Carlos Ugalde, cuando se siembra de nuevo la discusión acerca de si esa elección fue o no limpia, si fue o no intervenida y qué ocurrió al final de esa historia? Mira, Carmen, las actas que tenía Roberto Madrazo, las que tenía el PRI, las que tenía el IFE de entonces son las mismas, son las actas oficiales. Y en 2006 el PRI jamás dijo que había una votación diferente de la que reportó de manera oficial el instituto. De tal forma que estas declaraciones que hace hoy Roberto Madrazo no coinciden con lo que su partido y su campaña dijeron en 2006. Lo que reportó el IFE es lo que tenían los partidos y, por cierto, ni siquiera la coalición por el bien de todos que postuló a López Obrador argumentó que las actas oficiales que se iban a conocer hayan sido diferentes de las que tenían todos los partidos. Segundo tema, 12 años después, Carmen, hasta el día de hoy, no hay una sola evidencia de un audio, un video, una llamada intervenida, una fotografía que sugiera que se haya tergiversado la elección, que se hayan cambiado votos, que se hayan modificado actas. No hay una sola evidencia. Hay dichos, hay un estigma, hay rumores, pero no hay una sola evidencia, de tal forma que hasta el día de hoy, Carmen, lo que se sostiene históricamente es que la votación que dio a conocer el IFE es la votación que realmente ocurrió. Bueno, Por cierto, Carmen, es muy importante decirlo, el IFE que organizó la elección de 2006 y que contó los votos es el mismo IFE, hoy INE, que le dio el triunfo a López Obrador hace algunos meses. Servicio Civil, Ciudadanos, de tal forma que no hay ninguna razón para pensar que ahora sí y antes no. Ese es mi acuérdate de, punto de vista. bueno, déjame rápidamente plantear. Tú dices, no hay evidencia, no hay grabaciones, no hay nada. Bueno, ahorita que decías grabaciones, recordé a bote pronto también aquellas grabaciones que se dieron a conocer con la voz del Bester Gordillo, que estaba hablando con gobernadores, que estaba hablando con figuras de la política mexicana para decirles hacia dónde iba el voto. Iba a azul el voto. Recordarás aquello y eso es un elemento importante ahora que dices que no había ninguna evidencia de que hubo Eh, algún tipo de intervención de esta naturaleza. Esas intervenciones desafortunadamente han ocurrido y siguen ocurriendo, de compra del voto, de gasto excesivo. Yo acabo de publicar con María Amparo Casar un libro hace 3 meses donde argumentamos y Bajo la mesa. mostramos cómo las campañas están gastando mucho dinero, hay desvío de recursos públicos. Eso ocurre y ha ocurrido y cada vez es peor, Carmen. Pero lo que yo me refiero es que el argumento es que en 2006 el Instituto Electoral habría cambiado votos, habría cometido un fraude a nivel casilla o a nivel conteo o a nivel difusión de resultados. Ese tema es un tema de enorme integridad en el sistema mexicano y lo ha sido antes, lo es hoy y lo será después. Lo que se ha deteriorado y degradado son las condiciones de la competencia, pero esa es una historia diferente, esa es una condición que pone en riesgo la equidad y la legalidad del proceso electoral, pero fraude electoral, que significa alterar los votos para dar a un ganador en lugar de a otro, eso es lo que yo estoy defendiendo, porque no hay ninguna evidencia de que en 2006 se haya modificado los votos que se depositaron en las urnas. Andrés Manuel Luis Carlos Ugalde exigía, pedía que se revisara la elección voto por voto, casilla por casilla. Hoy Roberto Madrazo plantea que si eso hubiera ocurrido, él cree que ganaría, que hubiera ganado López Obrador en ese ejercicio. Primero, López Obrador jamás lo solicitó, Carmen. El PRD solo pidió recontar el 16.6% de las casillas. En las calles se decía una cosa, pero legalmente ante el tribunal solo se pidió el 16.6% de recuento. El Tribunal Electoral abrió el 11% y no encontró que se haya modificado de manera significativa nada.
A mí me hubiera encantado que hubiera habido voto por voto. Esa era una decisión del Tribunal Electoral, no era una decisión del Instituto Electoral. La ley de entonces era muy restrictiva, hoy es mucho más laxa y aperturista de la que había entonces. Y si se hubiera hecho un recuento voto por voto, de acuerdo a la evidencia que tenemos, es que la votación hubiera quedado básicamente igual, Carmen. Pues estamos ahora con este capítulo reabierto por el ex candidato presidencial. ¿Qué tipo de afectaciones podía tener? Bueno, pues al final de cuentas, revivir un debate, revivir una discusión que en aquel entonces, yo decía hace unos momentos, Luis Carlos, estuvo enmarcada en una elección polarizadísima, una elección confrontadísima. Yo hacía un ejercicio analítico y decía, aquello fue una suerte de elección plebiscitaria, sí o no por Andrés Manuel López Obrador. Mira, Carmen, lo único que yo te puedo decir es que eh, Roberto Madrazo fue la primera persona a la que López Obrador acusó de fraude electoral en 1994. Compitieron para ser gobernadores y se acusó que Roberto Madrazo habría gastado muchas veces más de lo que la ley permitía. Ahí empezaron las caravanas de López Obrador a la Ciudad de México para denunciar fraudes. Dos, me parece muy irresponsable que 12 años después un personaje público salga a decir que fíjense que hace 12 años yo supe esto y no lo dijo y su partido no lo dijo. Y tercero, a mí me parece que fortalece a la democracia que López Obrador haya ganado ahora. Me parece que qué bueno que haya sido con tal contundencia, pero fortalece a la democracia también hablar con la verdad y con base en hechos. Y si en 2006 los votantes dijeron una cosa, pues así lo dijeron. Lo que haya ocurrido con el gobierno de Calderón y su gestión es otro tema y eso a mí no me incumbe y eso no le incumbe al Instituto Electoral. Simplemente las democracias se construyen con base en hechos, con base en controversias. Fue una elección muy controvertida, muy difícil, un presidente de la República que se portó de manera muy irresponsable, pero el Instituto Electoral contó votos, dio a conocer un resultado. Las elecciones cerradas dan lugar a muchas controversias, desafortunadamente, pero la función de la autoridad es decir lo que ocurrió y eso es lo que ocurrió. Y reitero, qué bueno que hoy López Obrador haya ganado, pero en honor a su triunfo apabullante y contundente es importante narrar los hechos como ocurrieron en el 2006. ¿Por qué fue irresponsable Vicente Fox, Luis Carlos Ugalde? Porque se dedicó a decir dichos, hechos, a confrontarse con López Obrador. Por cierto, López Obrador fue igualmente irresponsable. Y yo narro todo esto en un libro que publiqué, Así lo viví. Eso no quiere decir que haya intervenido de manera ilegal, jamás intervino de manera ilegal, pero me parece que su comportamiento fue desafortunado en 2006. Bueno, hablando de intervenciones, eso no te tocaba como autoridad electoral, pero también está en el marco histórico de revisión ahora el desafuero de López Obrador en el tiempo de Vicente Fox, la clara intención de descarrilar una candidatura presidencial que finalmente sucedió en los términos que sucedió. Y bueno, pues a la lupa de nuevo este capítulo político electoral, Luis Carlos Ugalde. Estaremos en contacto si me lo permites, pero te agradecemos que nos tomes esta llamada aquí al vuelo para cerrar. Este tipo de declaraciones, bueno, pues generan muchas preguntas. Una de ellas es, ¿pudo tener actas distintas a las del PRI, Roberto Madrazo, o tenían que ser necesariamente las mismas? Porque él dice, mis actas, mis registros, ¿pudo llevar su propio registro de otra manera Roberto Madrazo de la elección presidencial? No, pues son las mismas actas, no hay manera de que él tenga un conteo diferente. Por cierto, Roberto Madrazo publicó un libro en 2007 que se llama La Traición. Sí. Si ustedes leen el libro La Traición, en ningún lugar Roberto Madrazo dice que los datos que él tenía eran diferentes a los oficiales, porque solamente hay unos datos, Carmen. Entonces, todo esto que dijo Roberto Madrazo ayer en una entrevista radiofónica me parece fuera de lugar y me parece sumamente irresponsable. Y también aprovecho y desafortunadamente es publicidad que hago a mi libro, pero yo invito a la gente que nos dé, muchos de tu auditorio, Carmen, tienen dudas, han sido críticos de la elección de 2006, entiendo esa postura, pero yo invito a que la gente lea un testimonio que yo escribí que se llama Así lo viví, donde narro sin tomar partido lo que ocurrió y qué es lo que explica el enorme conflicto que ocurrió en 2006 con datos y evidencia. Ojalá la gente lo pueda leer para tener una opinión adicional a la que ya se han formado. Bueno, pues habremos de seguir hablando, Luis Carlos Ugalde. Solo quisiera cerrar, si me das un minuto más rápidamente, por precisamente las cosas que se están diciendo y recordando lo que aquellos años acompañaron la elección.
El factor de poder llamado el Bester Gordillo, aquí aparece de nuevo en escena porque Roberto Madrazo le cuenta a Emanuel Civilla, le cuenta por qué se pelearon entre Gordillo y Madrazo. Se dijo en aquellos años, y ya que estás hablando de los testimonios y las memorias, se dijo en aquellos años que tu llegada al IFE como presidente de este organismo electoral, del árbitro electoral, fue definitivamente posible gracias a la intervención del Bester Gordillo. ¿Así fue? El Bester Gordillo era la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, el PRI era el partido que tenía más votos y por supuesto el PRI votó a favor de que yo fuera consejero electoral igual que el resto de los consejeros. Se ha dicho que yo obedecí órdenes de Gordillo, se ha dicho que yo operé por instrucciones de ella. Invito a que lean el libro Así lo viví. Invito a que la gente lea lo que ocurrió el 2 de julio cuando ella trató de presionarme, trató de exigirme que diera a conocer que Felipe Calderón había ganado. El IFE nunca dio a conocer que Felipe Calderón había ganado. El Bester Gordillo, y lo digo literalmente, maldijo mi nombre, le gritó a mi secretario particular, exigió hablar con ella. Yo jamás accedí a hablar con ella porque sabía cuál era la presión que quería hacerme, de tal forma que los hechos otra vez no coinciden con la Vox Populi que sugiere que el Bester Gordillo habría sido factor en esa elección. Por cierto, efectivamente hay grabaciones que sugieren que Gordillo habría influido para que su sindicato hubiese votado a favor de Calderón. Seguramente habrá ocurrido y habrá influido, como seguramente en esta elección, por cierto, habrá influido también para que muchos miembros del sindicato hayan votado por López Obrador. ¿Eso ocurre? Sí, eso ocurre. ¿Eso es ilegal? No, no es necesariamente ilegal, ni es tampoco función del Instituto Electoral evitarlo o prevenirlo. Pero ese tipo de corporativismo existe, ha existido, sigue existiendo. Ayer favoreció a uno, hoy favoreció a otro, y combatirlo es un asunto muy importante, pero no es parte de la responsabilidad del INE, ni creo que tenga capacidad política, que sí dañan desafortunadamente a la democracia mexicana. Pues estaremos al habla. Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, gracias por tomarme la comunicación y seguimos hablando. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, Carmen, buenos días. Buenos días.